Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa A Cita Previa. Hoy vamos a hablar del glaucoma, una enfermedad ocular que afecta a más de 1 millón de españoles. Es la segunda causa de ceguera en España tras las cataratas. De eso vamos a hablar, pero también tenemos más cosas. Les vamos a contar cómo se previene el cáncer de colon, además de los últimos tratamientos con el cirujano Juan Luis Seco. Nos introducimos también en el servicio de cardiología, uno de los servicios que más ha avanzado en los últimos años. Hemos estado con sus profesionales, vamos a conocer cómo trabajan en su día a día, además de todas las nuevas técnicas y procedimientos con las que cuentan, y hemos estado también en un curso de primeros auxilios, algo vital en nuestra vida. Comenzamos. Ayer precisamente se celebraba el Día Mundial del Glaucoma. Afecta a más de 1 millón de españoles, pero se calcula, fíjense, que la mitad está sin diagnosticar. Una enfermedad ocular que deteriora el nervio óptico, lo que puede resultar en la pérdida de la visión si no es atendido a tiempo. Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y la segunda en España, por detrás de las cataratas. Para hablar de ello estamos aquí con una oftalmóloga del Hospital Universitario de Burgos, Mercedes Tavares. Muy buenas noches. Buenas noches. Mercedes, se predice, o seguro que vosotros mejor lo sabéis, se os espera que en el año 2020 afecte a más de 80 millones de personas. O sea, esto va en aumento. ¿A qué se debe? Como bien has dicho, el glaucoma es una enfermedad que conduce a un daño progresivo del nervio óptico, principalmente por la hipertensión ocular. Se debe a un deficiente drenaje del líquido que circula dentro del ojo. Esto conduce a una pérdida progresiva e irreversible de la visión y finalmente a la ceguera. El principal factor de riesgo es la hipertensión ocular, pero existen otros como son la edad. Teniendo en cuenta que la esperanza de vida está aumentando en los últimos años y esto unido a que la población acude con más frecuencia al oftalmólogo, explica por qué cada vez sea mayor el número de pacientes diagnosticados de esta enfermedad. O sea, que el principal factor de riesgo sobre todo es la edad. El principal factor de riesgo es la hipertensión ocular, ¿de acuerdo? Además es el único factor modificable. ¿Vale? Hay que saber que un nivel de tensión puede ser normal para una persona y puede ser elevado para otra. Incluso una persona puede tener un rango de nivel normal de tensión intraocular y puede desarrollar un glaucoma. Aparte de la hipertensión ocular, existen otros factores de riesgo, como son la edad. A partir de los 60 años, el riesgo de desarrollar glaucoma es de 4 o 5 veces mayor. Los antecedentes familiares, la miopía, la hipermetropía, también la raza negra, los asiáticos tienen más riesgo. Pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión arterial, los cardiópatas, el tabaco, todos estos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Incluso, luego ya traumatismos oculares antiguos, el uso prolongado con corticoides orales, incluso se está viendo últimamente que la migraña puede ser otro factor de riesgo en ciertos tipos de glaucoma. Se dice que es o se considera que es una enfermedad silenciosa. ¿Cuáles son los primeros síntomas que pueden poner en alerta a una persona? Efectivamente, el glaucoma es una enfermedad que pasa desapercibida, no hay señales de aviso, no hay dolor, no hay incomodidad, no hay síntomas hasta estadios finales de la enfermedad y al final lo que se produce es una visión en túnel y finalmente a ceguera, ¿no? El paciente lo que puede notar es una pérdida de visión en los laterales, en la periferia del campo visual, visión incluso de manchas oscuras, hasta que, como digo, finalmente acaba viendo por una parte muy reducida en la parte central del campo visual y ya en los estadios más avanzados puede terminar en ceguera. Además estamos viendo, ¿no?, unas imágenes de cómo ve una persona que tiene glaucoma. Cuando los síntomas aparecen, ¿hoy en día ya es tarde? Depende de cómo sea la afectación del campo visual.
la detección temprana y un tratamiento adecuado y rápido puede ayudar a ralentizar e incluso a frenar la progresión de la enfermedad. El glaucoma pues evoluciona unos más rápido, otros más lentos, pero hay que tener en cuenta pues que una detección temprana y un tratamiento rápido pues hace que sea muy difícil que un paciente acabe quedándose ciego por esta enfermedad. Actualmente no tiene cura, ¿no?, el glaucoma. El glaucoma no tiene cura, la visión perdida no se recupera, las lesiones del campo visual son irreversibles, pero como digo, una detección temprana y un tratamiento rápido y adecuados pues son muy importantes para poder controlarla y evitar que la repercusión en la visión sea mayor. Una enfermedad que, como hemos dicho, avanza muy lenta, ¿verdad? Y de ahí también que afecta a más de 1 millón actualmente de españoles, pero se calcula, ¿no?, que la mitad está sin diagnosticar porque no saben, ¿no?, que lo tienen. Esto pues es alarmante también, ¿no? Efectivamente, como ya he dicho anteriormente, el glaucoma es una enfermedad que a menudo cursa sin síntomas. Entonces, muchas veces lo diagnosticamos en estadios pues muy avanzados de la enfermedad. Puede haber hasta una pérdida del 40% de la visión sin que el paciente note ningún cambio sustancial. Además, claro, como la reducción del campo visual es de la periferia al centro, pues cuando se afecta la visión central muchas veces ya estamos en un estadio pues muy avanzado. Por eso los pacientes pues no se dan cuenta, porque conservan la visión central hasta etapas pues muy finales. Hemos comentado que es la segunda causa de ceguera en España tras las cataratas, aunque también es cierto que a lo mejor acabar, ¿no?, ya en ceguera es el último extremo, ¿no? Efectivamente, es difícil que un paciente acabe quedándose ciego hoy en día con todos los métodos diagnósticos y de tratamiento que hay, ¿no? Lo importante es una detección temprana, o sea, la detección temprana es la mejor prevención. Es esencial pues realizarse revisiones oftalmológicas de forma periódica que incluyan no solo la tensión ocular, porque el glaucoma no solo es una tensión ocular alta, sino que hay que hacer pues examen de agudeza visual, de nervio óptico, incluso de campo visual. Debo decir que los tonómetros de aire, que son los aparatos que se utilizan en las ópticas para controlar la tensión ocular, suelen sobreestimar la tensión. No son tan fiables como los aparatos que tenemos en las consultas. Entonces dan niveles de tensión más altas de los reales. Entonces es frecuente que un paciente acuda a la óptica y que le digan que la tensión está alta, se asusta y acuda rápidamente al oftalmólogo. Bueno, sí que es verdad que hay que revisarle y que hay que hacerle un estudio, pero que no hace falta que se alarme. Es decir, se puede prevenir, como bien nos dices, con ir o acudiendo, ¿no?, a los profesionales periódicamente. ¿Y a qué edad tendría que acudir la gente? Pues es conveniente el control de la tensión intraocular a partir de los 40 años, pero en pacientes que tienen antecedentes familiares, pacientes que tienen factores de riesgo como los que he dicho anteriormente, pues es conveniente que acudan antes. ¿Con qué peligros, Mercedes, rutinarios se puede encontrar una persona que padece glaucoma? Pues claro, como es una enfermedad en la que se afecta la visión periférica, pues todas las actividades de la vida cotidiana que la requieren se ven limitadas, pues ya sea conducir, leer, practicar ciertos deportes e incluso pues en los estadios más avanzados puede producir una incapacidad al paciente pues incluso para manejarse por sí mismo. Es decir, ¿es peligroso conducir? Me imagino que desaconsejáis a lo mejor, ¿no? Claro, esta pérdida de visión periférica, esta visión como si estuviésemos mirando a través de un túnel, es especialmente peligroso para los conductores. 2 de cada 3 pacientes con glaucoma se sientan al volante cada día. Entonces, y ser conscientes del riesgo que ello supone para su propia seguridad y la de los demás. ¿Qué perfil de persona, Mercedes, actualmente estáis atendiendo, por ejemplo, en el hospital con este tipo de enfermedad? Pues principalmente son pacientes de edad avanzada,
pacientes mayores de 60 años, aunque también puede darse el glaucoma en jóvenes e incluso en niños. Existen formas de glaucoma congénito. Entonces es muy importante controlar todas las enfermedades, ya que son pacientes que pues, suelen ser diabéticos, tener el colesterol alto, ser hipertensos. El control de todos esos factores, junto con dejar de fumar, hacer dietas sanas, pues puede contribuir a alentecer la progresión de la enfermedad. Hoy en día, ¿cómo son los tratamientos? Pues existen distintas formas de tratamiento. El primer escalón que utilizamos son los fármacos en forma de colirios para intentar reducir la tensión. También es útil el láser en determinados tipos de glaucoma, que consiste pues, en aplicar un pequeño haz de luz en el sistema de drenaje del ojo para facilitar la salida del líquido. Y cuando los tratamientos médicos ya no son eficaces, pues tenemos que recurrir a la cirugía. Hay diferentes técnicas quirúrgicas, todas ellas tienen en común facilitar el drenaje del líquido para reducir la tensión y de esta forma frenar el daño del nervio óptico. Son muchos, ¿no? También los avances, como bien nos has dicho, de cirugía, ¿no? Que se han realizado en los últimos años para intentar, ¿no? Curar o por lo menos mejorar, ¿no? La calidad de vida del paciente. Para intentar por lo menos frenar la progresión de la enfermedad. Pues Mercedes, gracias de verdad por habernos acompañado. Es una enfermedad, ¿no? que hay que tener en cuenta, que como hemos dicho afecta a muchos españoles y que la mitad de ellos no lo saben. De ahí, ¿no? La importancia de acudir, como bien hemos dicho, periódicamente al oftalmólogo. Gracias. Nada, a vosotros. Vamos a ver ahora un reportaje. Nos vamos a colar en el servicio de cardiología del Hospital Universitario de Burgos. Es uno de los servicios que más ha avanzado con el paso de los años. Los nuevos procedimientos han hecho sobre todo que sea este servicio el que más ha avanzado y que también evite, ¿no? trasladar a los pacientes a otros complejos sanitarios de provincias vecinas. Vamos a conocer los profesionales que están detrás del cardiología. La cardiología es una de las ramas de la medicina que más ha avanzado con el paso de los años. Por lo menos así se ha visto en el servicio de cardiología del Hospital Universitario de Burgos. La mejora de sus técnicas ha hecho posible aumentar la calidad en la atención del paciente. Procedimientos que se han ido incorporando en los últimos tiempos y que han evitado trasladar a los pacientes a complejos sanitarios de otras provincias vecinas. Antes había que trasladarlo para las resonancias, para un montón de técnicas, había que trasladarlos fuera. Hoy en día no tenemos que trasladar a nadie, cubrimos toda la cardiología. Llevo en cardiología desde el año 83. Antaño éramos muy poquitos, era un hospital que tenía, bueno, pues fundamentalmente asistencia, que es lo que tenemos en la planta, y por parte de electrofisiología, digamos, pues la implantación de marcapasos. Lo demás, pues prácticamente se tenía que mandar fuera para hacer cateterismos, para las nuevas técnicas que hay ahora de procedimientos nuevos, se mandaban fuera. Globalmente ha avanzado mucho la cardiología en sí, y el servicio pues se ha ido avanzando y se ha ido adaptando a la evolución de la cardiología. Estudios como por ejemplo el que realizan los profesionales de la unidad de imagen de este servicio, una técnica en 3 dimensiones que permite a los expertos conocer con más precisión cómo funciona nuestro corazón o cómo va a funcionar en un futuro. Son ondas electromecánicas, por lo tanto la característica que tienen es que no producen daño tisular, es decir, no radian, es una técnica inocua. Nos permite obtener imágenes bidimensionales y tridimensionales de las estructuras cardíacas, muy útiles para ver la fuerza del corazón, lesiones valvulares, cicatrices de infartos, y no solo nos permite hacer un estudio anatómico, sino también funcional, es decir, no solo cómo es, sino cómo funciona, cómo están las presiones en todo el circuito cardiopulmonar. Es una técnica muy rentable porque necesita un operador, que es el cardiólogo especialista, y el paciente y la máquina de ultrasonidos. No se necesita más infraestructura. Queda muchísima más información de la anatomía, de cómo tienes por dentro tu corazón, cómo está tu válvula, el grado de lesión
anatómica y la repercusión que eso te da, si eso te va a producir problemas, si va a hacer que te fatigues, que tengas insuficiencia cardíaca, que es que retienes líquidos y te hinchas, bueno, una situación funcional mala. Y no solo que sabemos cómo está la válvula, sino que sabemos si se puede arreglar. Entonces, los pacientes que se van a operar, esta información es fundamental, porque es lo más próximo que hay a ver el corazón por dentro en vivo. Es decir, que los cirujanos, cuando un paciente va a operarse de corazón, siempre quieren ver estas imágenes, porque es como ellos, lo más cercano a como ellos se lo van a encontrar en quirófano. Una técnica que dispone ahora nuestro hospital y que se está imponiendo en diferentes centros. Su apuesta en avanzar se extiende también a las pruebas diagnósticas como la resonancia magnética cardíaca puesta en marcha desde este último año. Diferentes líneas de actuación que elevan la calidad de vida del paciente, y así se ha demostrado en la unidad de hemodinámica, un espacio donde el 80% de su trabajo se basa en la actividad de las arterias coronarias, arterias principales para el funcionamiento del corazón, minimizando los riesgos de padecer un infarto. La actividad principal se centra sobre todo en la alerta, es decir, el manejo de los pacientes urgentes que vienen en el contexto de un infarto agudo. Y lo que hacemos es, en el momento que están sufriendo el infarto, aspirar el material trombótico que se ha producido dentro de la arteria y colocar en esa zona una prótesis vascular, que llamamos stent, que es metálica y generalmente va recubierta de un fármaco y nos permite recanalizar la arteria y que el flujo vuelva a actualizarse dentro de ese vaso. De tal manera que el miocardio, la parte del músculo del corazón, que está sufriendo el daño por falta de riego, disminuya esa enfermedad, ese daño que tiene ese territorio y minimicemos los riesgos, mejorando el pronóstico de vida del paciente. Intervenciones que realiza un equipo de 4 médicos y lo hacen en este quirófano, una sala de hemodinámica que contiene todas las nuevas tecnologías. Cuenta con un tubo de rayos X a través del cual visualizamos mediante la inyección de un contraste las arterias coronarias. Las arterias y las venas son estructuras que no se ven a través de rayos X y precisamos inyectar un contraste en la circulación para poderlas ver. Además de eso, que es la tecnología habitual, contamos con diferentes soportes para realizar diagnóstico de las diferentes enfermedades que tratamos. Por ejemplo, somos capaces de introducir un ecógrafo dentro de las arterias y visualizarlo en la pantalla que tenemos detrás y ver toda la morfología de la enfermedad que constituye toda la placa acumulada en la pared arterial. De tal manera que podemos ver las estructuras que la componen, si hay más trombos, si hay más calcio, es decir, diferentes estructuras que conforman la placa que al final constituye la enfermedad de las arterias. Cada día hay un médico de guardia, de tal manera que la atención principalmente al infarto, que es muy importante para la comunidad y para nosotros, la tenemos completamente cubierta. El infarto lo tratamos mediante un procedimiento que se llama angioplastia primaria y esto ha requerido coordinar a todos los médicos receptores de un paciente con infarto, bien la atención domiciliaria, el centro de salud, otros hospitales satélites como puede ser Aranda o Miranda, la urgencia del hospital y los médicos intensivistas. Todo ese grupo está coordinado junto con nosotros para que la atención al paciente con el diagnóstico de infarto sea lo más rápida posible, de tal manera que consigamos abrir la arteria culpable del infarto lo antes posible y el pronóstico de vida del paciente mejore mucho. Patologías incurables que hoy en día se pueden curar o mejorar la calidad de vida del paciente, además con intervenciones menos invasivas, algo que bien saben en la unidad de arritmias, donde diagnostican y tratan problemas del ritmo de nuestro corazón con procedimientos que han evolucionado a gran escala. La electrofisiología, que es, digamos, la especialidad o subespecialidad dentro de la cardiología que nosotros realizamos, es probablemente de las ramas de la cardiología que más ha evolucionado en los últimos 10 años. Estamos tratando ahora una serie de problemas que anteriormente ni nos imaginábamos que podríamos tratarlos. Estamos, por ejemplo, quemando, digamos, haciendo lo que llamamos la ablación, que consiste en realizar quemaduras controladas dentro del corazón de un montón de sustratos o de problemas, y ahora sobre todo estamos tratando mucho la fibrilación auricular, que de siempre fue una arritmia que no se podía tratar.
y actualmente la estamos tratando y curando. A nivel de dispositivos, pues estamos siendo cada vez menos invasivos, estamos implantando holters subcutáneos inyectables, digamos con una mínima incisión, que nos permiten detectar el ritmo que tiene un paciente en casa durante 3 años, con lo cual podemos observar si tiene algún problema que le puede determinar una muerte súbita o incluso poder tener un ictus, un embolismo. Estamos poniendo también desfibriladores sin cables dentro del corazón, lo cual es un avance muy importante por el hecho de que no se rompen estos cables, y en un futuro no muy lejano colocaremos los marcapasos sin cables, sin electrodos dentro del cuerpo. Ya es una realidad y probablemente en no mucho tiempo empecemos a hacerlo. Técnicas totalmente alternativas a la cirugía cardíaca, una especialidad quirúrgica que no está implantada en el hospital universitario, única rama donde los pacientes se tienen que derivar al centro de referencia para ser operados, decisiones que toman los profesionales de este servicio. Una cirugía cardíaca necesita un área de influencia cercana al 1.000.000 de habitantes para hacer un mínimo de 600, a ser posible 700 cirugías al año. Burgos no generaría más de 200. Entonces, ¿qué ocurriría? Sería un servicio catastrófico. No sería un servicio, no tendrían manos los cirujanos. Y entonces, ¿qué hay que hacer con estas cosas? Hay que centralizarlas. No vale que en Castilla y León haya 4 servicios de cirugía, que sería el caso si lo tuviera Burgos, porque entonces caería la calidad de la cirugía cardíaca, pero caería de forma muy importante. De hecho, ahora hay problemas en las cirugías. Está habiendo casi una lucha por supervivencia. Hay que tener en cuenta que nosotros ahora hacemos con nuestras técnicas muchas de las cosas que antes las hacía la cirugía. La cirugía va en una curva descendente y nosotros vamos en una curva ascendente. Entonces, los hospitales que tienen cirugía cardíaca ahora en Castilla y León se están encontrando con un problema, y es que empiezan a no tener el número de cirugías mínimas al año que se debe tener un buen servicio de cirugía cardíaca. Entonces, nosotros estamos derivando nuestros pacientes al Hospital de León y al Hospital Clínico de Valladolid, con óptimos resultados y excelentes relaciones. De hecho, una vez al mes, los cirujanos del Hospital de León vienen a esta sala, aquí presentamos y discutimos los casos que son para operar conjuntamente, y decidimos cuáles operan y cuáles somos nosotros los que los vamos a arreglar. Un servicio que cuenta con múltiples unidades, además de tener un equipo multidisciplinar. Hay más unidades. Tenemos una unidad que tiene una importancia, una gran importancia, y que probablemente globalmente salva más vidas que una de las unidades tecnificadas que tenemos, que es una unidad que se dedica a colaboración y a tutelación de atención primaria, una cosa que parece tan simple. Tenemos 6 cardiólogos que voluntariamente se prestan a tutelar los 12 ambulatorios que tenemos en Burgos. Hacen visitas periódicas, tienen una colaboración total con los médicos de atención primaria, y entonces eso consigue una relación muy buena, una mejoría impresionante para los pacientes. Es muy poco espectacular, pero es increíblemente útil e increíblemente necesaria para nosotros. Tenemos otra unidad para poner en marcha, que se va a poner ya, que es la unidad de rehabilitación cardíaca. Esta unidad va a ser con el servicio de rehabilitación. Hoy por hoy en la medicina es indispensable, es lo que se llaman técnicas multidisciplinares, es decir, necesitamos la ayuda de todos especialistas, y eso hace que la rentabilidad de las pruebas sea mucho mayor, porque cada uno aporta su conocimiento para esa técnica. Eso hace mucho más rentable los estudios, con la menor molestia para los pacientes. Dirigir esto, pues muy complejo. Por suerte tengo un grupo de profesionales increíblemente buenos, jóvenes, muy trabajadores, de los que puedo sentirme muy orgulloso, con un gran prestigio a nivel regional,
y que siguen progresando de una forma increíble. Un equipo joven con ganas de avanzar y afrontar nuevos métodos que tienen como objetivo final elevar la atención prestada a los pacientes. Nos vamos unos minutitos a publicidad y después les hablamos de la prevención y los tratamientos del cáncer de colon y además vemos más reportajes de salud. Seguimos con más temas aquí en Cita Previa y vamos a retomar nuestros reportajes con el Instituto Dental de Implantología Implante. Vamos a hablarles de los implantes cigomáticos. Posibilitan la colocación de implantes e incluso en casos de pacientes con ausencia de hueso maxilar. Nos lo cuentan sus profesionales. Hoy hablaremos de un tratamiento que va a permitir a los odontólogos aportar un servicio sanitario muy importante a una problemática específica de un tipo de población. Cuando los pacientes pierden los dientes, el hueso se empieza a reabsorber, al no recibir las fuerzas masticatorias, incluso aunque lleven una prótesis de quitar y poner. Cuando estos pacientes llevan mucho tiempo con estas prótesis de quitar y poner o sin dientes, el maxilar se reabsorbe en gran parte, lo que producirá que no podamos colocar implantes normales. Habrá que recurrir a otro tipo de técnicas, como pueden ser los injertos de cadera o los implantes cigomáticos. Los injertos de cadera generalmente los hacemos cuando la reabsorción, existe algo de maxilar y la reabsorción es o el hueso es fino y largo. Pero cuando no hay en absoluto hueso, tenemos que recurrir a unos implantes que se llaman implantes cigomáticos. Los implantes cigomáticos son unos anclajes que se colocan en la zona del pómulo. Se suelen colocar 1 o 2 a cada lado y van a permitir restaurar todos los dientes del paciente. Estos pacientes generalmente no pueden funcionar con las prótesis de quitar y poner, dado que al carecer de maxilar no hace el efecto ventosa. Por lo tanto, son pacientes que no pueden desarrollar su cotidianidad de forma cómoda. No pueden ir al restaurante o que en situaciones en sociedad pues les cuesta estar en una comida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tratamiento es un tratamiento que ayuda a todos estos pacientes a poder restaurar sus dientes de una manera fija, ya que vamos a anclar implantes en la zona del pómulo y vamos a poder restaurar prácticamente todos los dientes del paciente. La principal ventaja de esta técnica frente a los injertos de cadera es que los injertos de cadera siempre requieren de una zona donante. Con lo cual hacemos otra herida y además, una vez que hemos implantado el injerto, ese injerto tiene que estar sin ningún tipo de presión durante 8 o 10 meses. Tras ese periodo podremos colocar los implantes normales, pero el paciente ha tenido que sufrir 8 o 10 meses sin dientes. Además, el volumen injertado se suele reabsorber y en ocasiones se puede hasta infectar. Tenemos que entender que por gota de saliva hay 100 millones de bacterias, con lo cual es muy importante qué tipo de bacterias haya para que ese tipo de hueso no se infecte. Sobre todo en pacientes fumadores, pues tienden a tener esa complicación, ¿no? Una vez que el injerto se infecta, se pierde y se pierde toda la posibilidad a dicho tratamiento. Los implantes cigomáticos siguen siendo un tratamiento artificial que también va a depender de las bacterias, pero nos va a permitir restaurar y colocar unos dientes o el mismo día de la intervención o al día siguiente, y unos dientes fijos, con los cuales los pacientes, una vez que les quitemos los puntos y se les baje la inflamación, pueden empezar a hacer una vida cotidiana normal.
Implante es un centro que ha recibido la formación por una de las personas pioneras de los implantes cigomáticos. Como es la doctora Chantal Malevé, pues hoy en día colaboramos con una universidad a la hora de la colocación de estos implantes cigomáticos. También, dada la tecnología que tenemos sobre todo en la Clínica de Madrid, ya que tenemos un navegador quirúrgico que nos va a permitir guiar ese implante de una manera muy precisa, muy exacta, a la hora de la colocación en el implante en el pómulo. Tenemos que tener en cuenta que el hueso cigomático es un hueso en forma de curva y es un hueso relativamente fino. Entonces es muy importante tener una tecnología que nos ayude. En Implante optarán por ofrecerle la mejor opción posible. Y cambiamos de tema. El cáncer de colon es en la actualidad el tumor maligno más común entre la población, solo precedido por el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón en el caso de los hombres y el cáncer de mama en el de las mujeres. Cada año se cobra la vida de alrededor de 14.000 personas solo en España, convirtiéndose en la segunda causa de muerte al año. Para hablar de ello estamos aquí con el cirujano Juan Luis Seco. Muy buenas noches, Juan Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? Son cifras altas, ¿verdad?, la que se estoy dando, pero hay que decir que si se diagnostica esta enfermedad a tiempo puede curarse hoy en día hasta el 90% de los casos. ¿Está aumentando el número de pacientes con cáncer de colon, Juan Luis? Se dice que aumenta a razón de unos 5 o 6.000 al año en España. En algunos países occidentales está disminuyendo, quizá por las campañas de prevención, pero en nuestro país el caso es que desde hace como 20 o 25 años el cáncer de colon es muy frecuente y se dice últimamente que unos 5 o 6.000 casos más cada año. Por ello, la prevención y sobre todo, ¿no?, la detención precoz aumenta lógicamente la tasa de curación. ¿Qué medidas de prevención se pueden tomar, Juan Luis? Pues fundamentalmente las que se sabe que contribuyen a que aumente un poco más, a que la incidencia del cáncer de colon sea más alta. Por ejemplo, se sabe que la incidencia del cáncer de colon es más alta en las personas con obesidad, las personas que fuman, las personas que beben, en las personas que toman en exceso algún tipo de carne roja o carne procesada. También es más frecuente, el cáncer de colon ocurre sobre todo a partir de los 50 años y conforme se va aumentando de décadas, la proporción es mayor, aunque lógicamente como a partir de los 70 la población disminuye, en cifras absolutas no es mayor el número de cánceres de colon a esa edad, pero en proporción sí. Entonces, por un lado tenemos que, para prevenir el cáncer de colon, evitar los factores de riesgo y por otro lado existen algunos factores protectores. Se sabe, o por lo menos se ha encontrado relación con que las personas que hacen ejercicio físico tienen algo menos de cáncer de colon. Se sabe que las personas que le han quitado pólipos en el colon se reduce un poquito el riesgo de cáncer de colon. En fin, existen diversos factores a favor y en contra, sobre la base de que hay una cierta, como en todo, una cierta predisposición hereditaria. Luego hay unos factores que contribuyen a que estos tumores aparezcan con mayor incidencia o menor incidencia. Algo, ¿no?, que pueden en este caso hacer los hombres, ¿no?, la manera de prevenirlo pues diariamente, como bien nos comentas. ¿La alimentación es importante? Cada vez se está dando más importancia porque se cree que los tumores de colon crecen porque en la parte final del tubo digestivo, que es el colon, se acumulan
las sustancias cancerígenas que podríamos tomar con la alimentación. Entonces, como el colon va absorbiendo el agua del contenido intestinal, pues cada vez están más concentrados todos los materiales que llevan las heces. Y entonces, pues en parte se cree que eso favorece que se produzca el cáncer de colon. De hecho, el cáncer de colon es más frecuente en la parte final del colon, también con esta relación, porque ahí permanece más tiempo estas sustancias. Entonces, los carcinógenos probablemente se producen, entran con la alimentación o se producen por microorganismos que descomponen los productos de la alimentación. Entonces, pues todo eso es lo que hace que se produzcan estas situaciones. Hoy en día, además, hay una prueba, ¿no? Es la realización del cribado. Se están haciendo muchas campañas, ¿no?, para que los hombres acudan a realizarse esta prueba. ¿Cada vez están más concienciados de realizarla? Yo creo que sí, porque esta prueba en España se lleva haciendo aproximadamente unos 15 años. Empezó en alguna zona del país y poco a poco se fue extendiendo, de forma que, si no me equivoco, el año de 2016 ya están todas las comunidades autónomas implicadas, digamos, en, como recomienda la Asociación Española contra el Cáncer, implicadas en la salud de los ciudadanos en lo que respecta al cáncer de colon, porque hay esa prueba que tú dices, una prueba de detección de restos de sangre en las heces, que es relativamente sencilla y que detecta cuando hay pérdidas de sangre en el aparato digestivo. No es exclusivamente de cáncer de colon, es de pólipos de colon, de úlceras de estómago, de úlceras en distintos sitios, inflamaciones, pero detecta los que tienen sangre en el colon, y unos de ellos son por cáncer de colon. Aproximadamente un 3% de los que tienen la prueba positiva pueden aparecer un cáncer de colon. Y además, como importante, ¿no?, bien mucho esta prueba, cada vez está sensibilizando más, y además ya se ha quitado ese estigma, ¿no?, de que podría ser una prueba dolorosa. Nada tiene que ver. Para nada, para nada. Es una prueba que se recoge una cierta cantidad de heces y se deposita en un frasco, y eso sí, hay que hacerlo en 3 muestras para que se esté más seguro. Hay que evitar comer cosas que tengan sangre o carnes rojas los días anteriores, para evitar que la posible sangre roja que contenga, la sangre que contengan esos alimentos, pueda ir en las heces y engañe. Entonces, pues, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra ciudad, sería que no hay que comer morcilla los 3 días anteriores a la prueba, para evitar que pueda dar un falso positivo. La prueba tiene falsos positivos y falsos negativos. Hay veces que los tumores, por lo que sea, no han producido hemorragia, entonces no se detecta con esta prueba, y hay veces que esta prueba detecta sangre, pero no se encuentra la causa, porque luego la segunda parte ya es que a los que son positivos hay que mirarles el intestino grueso, el colon, por dentro, con una colonoscopia. El nivel de supervivencia es alto, ¿verdad, Juan Luis? Pues depende de lo extendido que esté el tumor, depende de lo extendido, como en todos. Si el tumor está, digamos, en sus fases tempranas, cogido a tiempo, que se ha extendido poco, entonces el resultado es muy bueno, pues eso es 90% que has dicho. En cambio, si está extendido por todo el organismo, pues los resultados son peores en cuanto a la supervivencia y la posibilidad de curación. De ahí, ¿no?, que cada año, como bien he dicho al principio, se cobra la vida de alrededor de 14.000 personas solo en España. ¿Qué tipo de terapias requiere un cáncer de colon? Pues fundamentalmente se trata de
eliminar la zona que contiene el tumor y los sitios por donde puede propagarse. Normalmente este tipo de cánceres, el cáncer de colon, se suele llamar adenocarcinoma, y estos adenocarcinomas se propagan por los vasos linfáticos que tenemos en todo el organismo y hacia los ganglios linfáticos. Eso en primer lugar, y luego en segundo lugar por los vasos sanguíneos a todo el cuerpo, si sigue avanzando. Entonces la operación, eliminar el cáncer con las posibles implantes en los ganglios linfáticos, se suele hacer con la cirugía, con la operación mediante cirugía. Hay casos muy iniciales que se pueden hacer por colonoscopia, quitando un pólipo, por ejemplo, que tenga en alguna zona cáncer. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico al mirarlo por el microscopio de anatomía patológica. Entonces hay veces que se quita un pólipo y tiene cáncer en una de sus zonas, pero si está pues bien quitado, completamente quitado, y está muy limitado, no invade la base del pólipo, pues podemos considerar que habiendo quitado el pólipo por colonoscopia, que está curado. Normalmente, esos son un porcentaje solo de casos, la mayoría hay que quitar un segmento de colon con la zona que puede contener ganglios invadidos, que generalmente no sabemos si lo están o no. Pero hoy en día la cirugía ha avanzado mucho, y sobre todo en la calidad de vida de cómo se va a quedar también ese paciente, ¿no? Sí, hay avances, y en todos los campos, desde los campos del diagnóstico, con todas las medidas diagnósticas del TAC, la resonancia magnética, la ecografía, la tomografía, el PET. Todos esos son métodos diagnósticos importantes que ayudan a que la cirugía esté mejor indicada. Y la cirugía ha avanzado porque en parte pues elimina un poco las molestias o las complicaciones que puede haber después de la operación, como es el caso de la cirugía laparoscópica, que disminuye un poco el dolor posoperatorio, estas situaciones. Pues sobre la prevención se van a poder informar, si ustedes quieren, y además de la mano de Juan Luis Seco, del cirujano, mañana en una charla divulgativa que va a dar el Colegio de Médicos a partir de las 6:30 de la tarde, sobre la prevención y los tratamientos actuales del cáncer de colon. Juan Luis, gracias de verdad por habernos acompañado. De nada, muchas gracias a ti. Vamos a ver ahora, ya para terminar, un reportaje, y es que los primeros minutos son vitales cuando se sufre un atragantamiento, hemorragias o caídas. Saber cómo actuar y dar una respuesta rápida a estas situaciones son los principales temas incluidos en un curso de primeros auxilios que se ha realizado en el Hospital del Rey dentro del programa de UBO Abierta. Los primeros minutos son vitales cuando se sufre un atragantamiento, hemorragia o caída. Saber cómo actuar y dar una respuesta rápida a estas situaciones son los principales temas incluidos en el curso de primeros auxilios que se está realizando en el Hospital del Rey, dentro del programa UBO Abierta. En el caso de que una persona sea adulta y se atraganta, muchas veces hacemos algo que es erróneo. Como está tosiendo, damos golpes en la espalda. Esto no lo deberíamos de hacer nunca, porque si yo le golpeo, le puedo mover ese objeto que le está obstruyendo la vía aérea y provocar más problemas. ¿Qué debería hacer? Animarle a toser, nada más. En el caso de que no está tosiendo y ya se está agarrando en la zona de la garganta y le vemos apurado, está cambiando hasta de color, en ese momento que la obstrucción sí que es completa, porque estamos viendo que no emite ningún ruido, ni tose ni nada, damos 5 golpes en la espalda, en la zona central de la espalda, arriba, 5 golpes, y en la zona del abdomen haríamos una maniobra de compresiones abdominales, 5 también, y de esta manera se solventaría. Esto vale para adultos, vale para niños y niñas, depende de su edad, pero en el caso de lactantes no, ya que a nivel abdominal no vamos a poder hacer eso. Entonces sería compresiones en la espalda y compresiones torácicas en vez de abdominales.
Saber reconocer cuando alguien no respira, poder socorrerle y hacer lo correcto en situaciones críticas puede salvar muchas vidas. En este curso los asistentes aprenden cómo actuar en lo que los profesionales consideran imprescindible: distinguir la conciencia de la inconsciencia, saber si el accidentado respira o no y conocer el procedimiento. En el caso de obstrucción de vía aérea en un adulto, como ella está muy nerviosa y no voy a poder hablar mucho con ella, ya directamente me voy a poner detrás de ella y lo que voy a intentar es que su cadera se apoye en mi pierna. De esta manera yo la echo hacia adelante, aquí doy 1, 2, 3, 4 y 5, recordando que esta espalda no es mía, así que lo hago con ganas, y abrazándola por la zona del abdomen, entre el ombligo y el esternón, aproximadamente sería en la boca del estómago. Aquí haría 1, 2, 3, 4 y 5. Si no ha expulsado el objeto, lo que tengo que hacer es seguir 5 y 5, 5 y 5. Si se queda inconsciente, como yo la tengo aquí sujeta, yo voy a llevar el cuerpo para donde quiera, por lo que la voy a tumbar en el suelo con cuidado y ya empezaría a hacer la RCP. Si yo no la estaría sujetando y ella se vence hacia adelante porque está inconsciente, puede que yo me vaya detrás de ella y tengamos un problema mayor. En el caso de un lactante y tras comprobar que tiene los ojos abiertos, sus vías obstruidas y modificación del color de la piel. Como la parte de la espalda es menos agresiva, yo empiezo por la espalda. Lo que hago es cogerle con cuidado, esto es un muñeco y es sencillo, cogéis aquí de la mandíbula para que permita tener toda la vía aérea abierta por si va a echar el objeto. Y la posición del cuerpo es neutra, veis que está recto, ni le estoy poniendo así ni así. Le agarro, le tumbo un poco para facilitarlo, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No lo ha echado? Lo doy la vuelta con cuidado y otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Si no lo ha echado, volvería a repetir esta secuencia hasta que esta persona o bien nos pulsa, este bebé, o bien se queda inconsciente. Si se queda inconsciente, empiezo a hacer la reanimación cardiopulmonar. Protocolos diferentes para un niño y un adulto en el caso de obstrucción de vía aérea y diferentes protocolos también en el caso de la reanimación cardiopulmonar. Porque la fuerza ejercida no es la misma, no se usa igual, y en el caso del desfibrilador la descarga también es distinta. Eso sí, si no tenemos, porque aparte de que no estamos muy concienciados con tener un DEA cerca, el problema que tenemos es que muchas veces solo tenemos los parches de adultos. Si solo tenemos los parches de adulto, se lo pondríamos a un niño o una niña exactamente esos parches los que tenemos. Pero en el caso de niños y niñas que sean pequeños, se los ponemos uno adelante y otro atrás, para que pase por ahí la descarga. En el caso de adultos no, uno se pone aquí arriba, uno aquí arriba y otro aquí abajo. Pero claro, en el caso de los niños se va a juntar y no va a pasar la descarga. El DEA es un desfibrilador externo automatizado que sirve para dar descargas en el caso de que una persona se encuentre en un estado específico de parada cardíaca. Si yo se lo pongo rápidamente a una víctima, va a asegurar muchísimo las posibilidades de supervivencia. Incluso si se lo pongo en el primer minuto, el 90% de personas va a salir adelante. Por lo que es un aparato que deberíamos de tener pues aquí en la universidad, en centros deportivos, por la calle. Hay en países que ya está por todos los sitios. España pues estamos empezando en ello y deberíamos de estar formados porque es un aparato que no tiene ni implica ningún tipo de riesgo, al contrario, lo que va a hacer es solventar esa parada cardiorrespiratoria. Eso no significa que si yo uso ese aparato deje de hacer la reanimación cardiopulmonar. Tengo que aprender ambas maniobras para asegurarme la supervivencia de la víctima. Nos damos cuenta, y esto hay estudios sobre ello, que la gente tiene mucho miedo a la hora de hacer la RCP. Hay estudios de hace años que decían que el 13% de las personas que entran en parada, solo el 13% reciben esas primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar. Es muy triste pensar que de cada 100 personas que entran en parada, solo 13 reciban esa reanimación cardiopulmonar. Y es por la suerte de tener a alguien cerca que lo sepa usar, por lo que es algo básico que toda la población en general debería saber usar, porque en cualquier momento nos lo podemos encontrar. Y ahí está la diferencia entre tener un ser querido cerca a no seguir teniéndole. Además, se recomienda no mover a la víctima y llamar lo antes posible a los servicios de emergencia. Ahora sí, nos despedimos. Más salud el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Yo les espero mañana por la noche en 8 Magazine. Gracias por acompañarnos. Chao.